Hola, soy Jorge Braidon. Hoy nos metemos de lleno en esos peligros que no se ven, los que están ahí pero a simple vista se nos escapan. Los agentes biológicos en el trabajo. Vamos a ver cómo algo que parece una amenaza invisible se puede convertir en un riesgo que podemos entender y, lo más importante, gestionar. Venga, vamos a ello. A ver, pensemos un momento. Más allá de una máquina sin protección o un suelo resbaladizo, ¿qué más hay? ¿Qué puede haber en el aire que respiramos o en las superficies que tocamos cada día? Esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y para hacerlo bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es exactamente este peligro invisible. Después, veremos cómo se clasifica y, sobre todo, cómo se reconoce. Luego nos meteremos de lleno en la evaluación del riesgo y terminaremos con algo clave, la importancia de que las mediciones sean precisas. Venga, pues vamos con el primer punto. Como en casi todo, hay que empezar por el principio. Y es que para poder manejar un riesgo, lo primero es saber qué es exactamente. Así que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agentes biológicos? Bueno, pues aquí lo tenemos. Un agente biológico es básicamente cualquier bichito vivo, por llamarlo de alguna manera, que nos puede hacer daño. Y ojo, que no hablamos solo de la típica infección, ¿eh? También puede provocar alergias o incluso ser directamente tóxico. Como se ve, el concepto es bastante amplio. Y claro, dentro de esa categoría tan grande, los reyes son los microorganismos. Fijaos, la definición incluye desde las bacterias de toda la vida y los hongos hasta los virus, que técnicamente ni siquiera son células completas. Su único objetivo es simple, replicarse. Y muchas veces, para hacerlo, nos usan a nosotros. Aquí se cierra el círculo. El agente puede estar ahí, en el ambiente, pero el peligro de verdad, el riesgo, empieza cuando entramos en contacto con él. Eso es la exposición ocupacional. Y ya os adelanto que hay muchas formas de que ese contacto se produzca. Vale, ya sabemos qué son. Pero claro, no todos son igual de peligrosos. ¿Cómo los distinguimos? Pues para eso existe un sistema, una especie de escala de peligro estandarizada para poder clasificarlos. Y esto no se lo ha inventado cualquiera. Estamos hablando de que organismos del calibre de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo han creado este sistema de 4 grupos. La idea es genial porque así todo el mundo, da igual el país, habla el mismo idioma en temas de seguridad biológica. Fijaos bien en esta tabla porque es la clave de todo. En el grupo 1, el riesgo es mínimo. Es muy poco probable que nos cause algo. En el grupo 2, la cosa cambia. Ya puede causar una enfermedad, pero es difícil que se propague y, muy importante, suele haber tratamiento. El salto al grupo 3 es serio. La enfermedad ya es grave. Hay un riesgo real de que se extienda más gente. Y aunque suele haber tratamiento, el peligro es mayor. Y llegamos al grupo 4, el nivel máximo. Enfermedad grave, altísimo riesgo de propagación y, normalmente, no hay tratamiento eficaz. La escalada del peligro es clarísima. Está muy bien saber clasificar el riesgo, pero ¿cómo sabemos siquiera que el agente está ahí? ¿Cómo lo encontramos? Pues de eso va esta parte, del proceso de cazar la amenaza en el propio lugar de trabajo. Los expertos, los higienistas industriales, siguen una especie de método de detective en 3 pasos. Primero, ¿qué agentes buscamos y de dónde pueden salir? Segundo, ¿qué tareas concretas nos ponen en contacto con ellos? Y tercero, si hay contacto, ¿por dónde entraría en el cuerpo y qué efectos podría tener? Es un proceso lógico, paso a paso. Y aquí están esas puertas de entrada al cuerpo. La más obvia quizá es la respiratoria, lo que inhalamos. Luego está la piel, la vía cutánea. La digestiva, si ingerimos algo por accidente. Y la parenteral, que suena más técnico pero es, básicamente, a través de pinchazos o cortes. Cada puerta, claro, necesita una protección específica. Y esto es importantísimo, de verdad. El daño que puede causar un agente no depende solo de lo malo que sea, es una combinación de factores. Por supuesto, influye su propia naturaleza. También la dosis, es decir, la cantidad y el tiempo que estamos expuestos. También la vía de entrada que acabamos de ver. Pero hay un cuarto factor que a veces se nos olvida, el estado de la propia persona. Nuestra salud, nuestras defensas, todo cuenta. Vale, ya hemos identificado la amenaza. El siguiente paso es lógico. Hay que evaluarla, hay que ponerle una nota al riesgo. Y para eso, básicamente, hay 2 grandes caminos. La diferencia se ve genial con un ejemplo. A la izquierda, la cualitativa. Pensemos en un laboratorio de alta seguridad que trabaja con un virus conocido. Ahí no necesitan medir cuánto virus hay en el aire. Lo que necesitan es tener la certeza de que está contenido, que no se escapa. Ahora, a la derecha, la cuantitativa. Imaginemos una oficina con humedades. Aquí sí que interesa medir, tomar muestras y saber la cantidad exacta de moho que hay. ¿Se ve la diferencia? Una se centra en el qué y su contención, y la otra en el cuánto. Y bueno, hay una tercera vía, que es un poco diferente. El monitoreo biológico. Aquí ya no miramos el ambiente, sino a la persona.
Se buscan rastros de la gente en su cuerpo, o cómo ha reaccionado su sistema inmunitario, por ejemplo. Es más bien una herramienta de vigilancia médica, un complemento a lo anterior. Ahora, si vamos por el camino de medir, el de la evaluación cuantitativa, hay una regla de oro. La precisión es sagrada. Un dato erróneo es peor que no tener ningún dato, porque te puede dar una falsa sensación de seguridad o, al revés, generar una alarma innecesaria. Así que, ¿cómo nos aseguramos de que las mediciones son fiables? Pues todo empieza mucho antes de ir a tomar la muestra. Es una especie de lista de comprobación previa. Primero, calibrar el equipo para que aspire la cantidad justa de aire. Segundo, asegurarse de que todo, absolutamente todo, está estéril para no contaminar la muestra. Y tercero, revisar el aparato que la va a recoger. No se puede dejar nada al azar. Luego, durante el muestreo, más controles. Se usa algo muy ingenioso llamado blancos de campo. Es una muestra igual que las demás, pero que se mantiene cerrada. Viaja con el resto, así que si al analizarla sale algo, sabemos que ha habido contaminación en el proceso, no en el ambiente. Además, se apunta todo, la hora, la temperatura, la humedad e incluso se hacen fotos. Cada detalle es una pista. Y una vez que tenemos la muestra, la carrera no ha terminado, ni mucho menos. Hay que transportarla con un cuidado extremo, manteniendo la cadena de frío para que los microorganismos no se alteren. Ya en el laboratorio, más controles y unos plazos súper estrictos para analizarla. Es un proceso rigurosísimo de principio a fin. Y después de todo este trabajo tan meticuloso para medir con precisión, llegamos a una de las ideas más importantes y, la verdad, más sorprendentes de todo esto. A diferencia de lo que pasa con muchas sustancias químicas, para la mayoría de los agentes biológicos no hay un número mágico. No existe un valor límite que nos diga, tranquilos, por debajo de esta cifra no hay peligro. Entonces, si no tenemos un número de referencia claro, ¿qué hacemos? Pues aquí está la clave. El análisis se convierte en otra cosa. Se trata de comparar, por ejemplo, los niveles de un sitio con otro. Se trata de identificar exactamente qué microorganismos hay. Y por encima de todo, se necesita el juicio de una persona experta. La interpretación humana se vuelve fundamental. Lo que nos lleva inevitablemente a la reflexión final. Si no tenemos límites fijos, si no hay un manual con todas las respuestas numéricas, ¿no se convierte entonces el juicio experto, la experiencia de un profesional, en la pieza más crítica de todo este puzzle para proteger la salud de las personas? Pensemos en ello. En un mundo de datos, a veces la herramienta más valiosa sigue siendo la mente de un especialista.